Habiendo analizado el mecanismo por el cual funciona el asunto del paso de parámetros a una función, podemos dedicarle ahora un tiempo a explicar el mecanismo de retorno en una función. En general, en cualquier lenguaje de programación, una función puede retornar valores con la instrucción return, en el caso de Python, pero también una función podría definirse para no retornar valor alguno. No obligatoriamente una función tiene que retornar un valor como resultado, y hay muchas funciones en Python predefinidas, nativas del lenguaje, que son ejemplos de cada caso. La ya conocida función POW toma como parámetro x y n y retorna el valor de x elevado a la n. Ahí la función POW en su bloque de acciones incluye un return y el valor de la potencia vuelve, en este caso, en el ejemplo, para ser asignado en la variable i. Ese es un ejemplo de una función que retorna un valor. Pero la archiconocida función print, nativa del lenguaje, toma como parámetro una cadena de caracteres o un conjunto de variables o lo que sea que estemos en condiciones de enviarle. La función, al ser invocada, muestra en la consola estándar los valores que le hayamos mandado como parámetro y termina. Pero como resultado de su ejecución, no vuelve ningún resultado que pueda ser asignado en una variable. No necesariamente una función tiene que devolver un resultado. Algunas funciones llevan a cabo alguna acción, pero como resultado de esa acción se muestra algo en la pantalla, o se graba algo en un dispositivo externo, o se lleva a cabo alguna operación de limpieza de una ventana gráfica o alguna cosa por el estilo, y no se espera que vuelva como resultado un número, una cadena o un booleano. Bueno, estos dos ejemplos muestran la situación que es general en el mundo del manejo de funciones. Algunas funciones muchas funciones pertenecen al grupo de las que retornan valores, y típicamente en lenguajes como Python, ese retorno, esa devolución del valor, se hace a través de la instrucción return, de la que ya algo hemos explicado. En Python, la instrucción return puede usarse para que la función devuelva un solo valor, que es lo típico en la mayoría de los lenguajes, o también puede, en Python, devolver varios valores en forma de tupla. Y después hay funciones que pertenecen al grupo de las que no retornan valor alguno. Las que nos importan ahora son las que retornan valores, las que hacen uso explícito de la instrucción return, como la función POW del ejemplo que puse en el ítem anterior. Una cosa que hay que entender es que cuando la instrucción return está presente, esa instrucción es cancelativa. Ya lo dijimos, pero ahora lo vamos a remarcar con ejemplos más concretos. La función termina de ejecutarse en el momento en que return se ejecuta, y cualquier instrucción debajo de la instrucción return en la misma rama lógica va a ser ignorada como si no estuviese escrita en ese lugar del programa. La función return, cuando se ejecuta dentro de una función, hace que la función termine del mismo modo que un break hace que termine un ciclo en el momento en que el break se ejecuta. Lo de que return es cancelativo se puede ejemplificar en esa función que está toscamente escrita, pero a propósito para que se vea el efecto. Contamos allí, o estamos mostrando una función llamada f1, que no hace nada realmente importante, pero a lo que vamos es al ejemplo de uso de return. La función está tomando por teclado un valor en una variable x, a ese valor luego lo multiplica por 4 y asigna el valor en una variable f, y luego se retorna el valor de f. Hasta aquí todo bien. Pero observemos que inmediatamente debajo de ese return se ha colocado una instrucción print como para probar a mostrar el valor de f en la misma función. Bueno, así como está planteada esta función, está incorrectamente planteada.
ese print que está allí debajo nunca va a ser ejecutado porque se encuentra debajo de un return. Cuando la función se ejecuta, la primera línea se ejecuta, la segunda línea se ejecuta y se ejecuta el return. Al ejecutarse return, la función termina allí. Se dice la función muere en esa línea. El valor de la variable s es retornado al punto donde la función fue invocada y cualquier instrucción que se encuentre debajo de return en ese mismo bloque simplemente va a ser ignorada. Y esto podemos verlo en un ejemplo que lo tengo preparado aquí en PyChart. Tengo aquí la propia función f1 que acabo de mostrar, la misma, y observen que aquí inmediatamente debajo del return he colocado este print, pero le he puesto un comentario para poder trabajar con el ejemplo antes de ejecutarlo. El programa que estoy mostrando acá además muestra un ejemplo de una función que se llama minmax, que empieza aquí, toma como parámetro tres variables, calcula el menor entre esas tres y lo guarda en una variable mn, calcula el mayor entre esas tres y lo guarda en una variable mi y retorna los dos valores. Es un ejemplo de una función que retorna dos valores, mn y mi. Y aquí tenemos una función test que, bueno, carga por teclado esos tres números, llama a la función minmax que acabo de explicar, le paso tres parámetros y me retorna dos y muestro los resultados. Esa función test es la que se invoca desde el script principal, que como ya dijimos, en este caso, queda reducido a una sola línea válida, las demás son comentarios, mediante la cual se invoca a esta función. Todo lo que el programa hace, cuando le pido que se ejecute, es venir a llamar a la función test. Y test es la que llama a su vez a la función minmax. Supongamos, a los efectos, que yo levanto este comentario que está indicado aquí y ahora pido que aquí mismo en la función test, antes de cargar números, invoquemos a la función f1. Vamos a suponer que quiero verificar qué parámetros le puse, ninguno. Y hay un return. Bueno, el return podemos hacer que acá haga algo como x igual a f1. Lo que sea que f1 devuelva, lo voy a guardar en la variable x. Y aquí le vamos a decir que me muestre el mensaje con el valor de la variable x. Para no confundir, como el valor de x va a ser el mismo de la variable f, aquí en vez de mostrar el valor de f, estoy pidiendo que muestre un cartel más diferenciador como hola mundo. Pues bien, cuando ejecutemos el programa va a venir a pedir que se ejecute la función test, y la función test apenas arranque va a pedir llamar a f1 y mostrar estos resultados. Los valores que siguen después por ahora no nos importan, pero ejecutemos a ver qué pasa. Si ejecutamos esto, podemos observar que después de un minutito acá, efectivamente, se invoca la función f1, se nos pide que carguemos un valor en esta variable x, por ejemplo, supongamos que cargamos un 3, cuando doy enter, calcula 4 por 3, que es 12, lo guarda en f y retorna f. El valor de f retornado se guarda a su vez en esta variable x y acá pedimos mostrar x, que es 12. Observen que se muestra efectivamente el resultado con la función tal como fue devuelto, pero también observen que la función tenía previsto que después del return se invocara este print, pero el mensaje en pantalla diciendo hola mundo, nunca llegamos a verlo. ¿Qué ocurrió? Y bueno, ocurrió lo que dijimos. Esta instrucción return provoca que la función termine en esa línea. La función vuelve al punto en el que fue llamada, que es esta otra línea, y muestra los resultados y ahora me está pidiendo que cargue el valor de A, el de B o el de C. Pero en ningún momento llegó a ejecutar el print que se encuentra debajo de este return. De hecho, observen que PyCharm en este momento a esa línea me la está marcando, me la está resaltando en un color naranja pálido, y si ponemos el mouse encima de esa línea,
el propio PyCharm nos muestra un hint, una ayuda de contexto que dice: este código es inalcanzable. Python no considera que una instrucción colocada debajo de un return sea un error. Si fuese el caso, me estaría señalando esa línea subrayada de rojo y el programa me habría lanzado un error al intentar ejecutarlo. Pero no es el caso. Python no considera que eso sea un error, pero claramente es una situación que no tiene ningún sentido práctico, porque esa línea jamás va a llegar a ejecutarse. Pongan lo que pongan debajo de un return, esas líneas debajo del return nunca llegan a ejecutarse y por lo tanto, en rigor, es un error del programador hacer una cosa así. En este caso, lo que corresponde es matar esa línea con un comentario o simplemente ni siquiera escribirla, porque no tiene ningún sentido que lo hagan. El programa que estamos mostrando aquí, que voy a cancelar, es un simple ejemplo en el que mostramos otra vez la presencia de un script principal en el que hay una llamadita a una función. La función que usamos para ser invocada desde el script principal es la función que nosotros de ahora en adelante vamos a llamar o vamos a designar en términos generales como función de arranque del programa o función de entrada. En general nos vamos a acostumbrar a hacer algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Lo que antes hubiésemos escrito suelto en el script principal, ahora lo vamos a esconder dentro de una función a la que le vamos a poner un nombre significativo como test, prueba, inicio, main o alguna cosa por el estilo. Esa función se va a encargar de gestionar la interfaz de usuario con la carga de teclado, la visualización de resultados, y además va a gestionar la invocación a las funciones que hayamos creado nosotros para resolver el problema. Las otras funciones, las que sean, se programarán encima de esta, una arriba de la otra, hasta terminar de programarlas a todas, y el script principal lo único que va a contener es una línea mediante la cual invocamos a nuestra función de entrada, a la que nosotros hayamos designado como función de entrada. Y con eso, entonces este ejemplo indicando cómo es que funciona el return de manera cancelativa acaba de mostrarse con claridad. Lo que nos importa ahora son las funciones que no retornan valores. Puntualmente, como dijimos, no es obligatorio que una función retorne valores con return. Si no necesitamos que una función retorne valores, simplemente se puede obviar la instrucción return en su bloque de acciones. Si una función no tiene ningún return en su bloque de acciones, la función va a terminar de ejecutarse luego de su última instrucción, que es el caso, si ustedes vieron, de la función test que les estoy recuperando en este momento. En el programa que mostré recién en PyCharm, la función test, que era nuestra función de entrada, cargaba por teclado 3 números, llamaba a la función minmax para calcular el menor y el mayor y mostraba los resultados, pero observen que ahí no hay ningún return. Insisto, no es obligatorio que una función devuelva un resultado. No es obligatorio que una función incluya una llamada a la instrucción return. Si no hay una llamada o un uso de la instrucción return, la función hace su trabajo y cuando termina de ejecutar su última línea, termina de todos modos. No es que se queda ahí por los siglos de los siglos sin terminar nunca. ¿De acuerdo? La función test es un ejemplo de una función que no retorna valores. Si la función no retorna valores, lo normal es invocarla solamente escribiendo su nombre y pasando los parámetros que necesite, pero sin asignarle ninguna variable. Por ejemplo, lo que hicimos en el script principal del programa que acabo de mostrar. Si la función test es nuestra función de entrada, no devuelve nada, que podría devolver si fuese el caso, pues bien, si no devuelve nada, para llamarla, hacemos lo mismo que siempre hemos hecho con print. Simplemente escriben su nombre y entre paréntesis mandan los valores que la función necesite como parámetro. Como la función test no está pidiendo ningún parámetro, cuando la invoco no escribo ningún parámetro actual entre los paréntesis, pero tampoco hago cosas como
asignar el resultado retornado por test en una variable. Estrictamente hablando, test no retorna valor alguno, que es lo que mostramos en el modelo en PyChart. Este es el script principal y ahí estoy mostrando que efectivamente llamamos a la función solo colocando su nombre, del mismo modo que aquí hicimos con print. Si la función retorna valores, es dable que uno, cuando la función vuelva, asigne esos valores en variables o haga algo con esos valores. Pero si la función, como es el caso de la función test, no tiene previsto retornar nada, pues cuando la llame no hago cosas como asignar el posible resultado devuelto en una variable. Esa es una característica de las funciones que no retornan valores. Un detalle interesante, retorne o no retorne valores una función, es que el hecho, como la instrucción return es cancelativa, muchas veces se suele utilizar la instrucción return para forzar a una función, retorne o no retorne valores, no importa, a terminar su ejecución de manera anticipada si se detectó alguna situación en particular, una situación especial, una excepción o un error. En casos así, se puede utilizar, por ejemplo, la instrucción return, pero sin indicar un valor a retornar si lo único que queremos es que la función simplemente termine. Si no nos interesa que la función retorne nada, pero queremos que termine de manera anticipada, queremos forzarla a que termine de manera anticipada, se puede utilizar la parte cancelativa de return para poderlo hacer. Por ejemplo, un ejemplo de nuevo medio tosco, pero que sirve para ilustrar la idea. Supongamos esa función que se llama dividir. Toma dos parámetros n1 y n2. Y lo que la función tiene que hacer específicamente se ve en la rama else de esa condición. Lo que quiero hacer es que calcule la división entre n1 y n2. n1 dividido 2. Y el resultado, el cociente, quiero guardarlo en la variable c. Quiero que la función a ese cociente lo muestre en pantalla, haga un print. O sea que no quiero que la función retorne nada. No importa eso. Lo que quiero es mostrar qué pasa si cuando la función es invocada, el valor de la variable n2 es 0. Si n2 es 0, esta división no se puede hacer porque provocaría que el programa se interrumpa lanzando un error de división por 0. Por lo tanto, en este tipo de situaciones es común que los programadores agreguen algunas líneas de código tipo programación defensiva. Las líneas rojas que estoy mostrando ahí anticipan el posible error que podría ocurrir si n2 es 0. Y lo que este programador está pidiendo que es, bueno, a ver, yo quiero hacer la división de n1 por n2, lo cual no se puede hacer si n2 es 0. Por lo tanto, chequeo antes. Si n2 es 0, la función no puede hacer el cálculo y entonces lo que le voy a pedir a la función es que simplemente termine. Return. Termine la ejecución y vuelva al punto de llamada. Si ese return se ejecuta, obviamente lo que venga debajo del return no se va a ejecutar, que de todos modos no se iba a ejecutar porque ahí hay un else. Entonces el else solo iba a ejecutarse si a la pregunta contestaba que no. Pero la forma en que está planteada la instrucción es un ejemplo básico de cómo se le puede pedir a la instrucción return que dé por terminada la ejecución de una función al medio del código fuente y sin esperar a llegar a la última línea. Esto es común. A veces algunos programadores hilvanan varias de estas chequeos de error, uno debajo del otro. Si n2 es 0, return. Si n2, que debería ser par, es impar, return. Si n1 es negativo, return. Y solo si la función sobrevive a todos esos chequeos, si todos los return que le puse en el medio, chequeando posibles situaciones de error, dan falsos, entonces se ejecuta la parte limpia de la función, que en este caso sería el else que se ve allí debajo. Esto es perfectamente viable. Fíjense, se llama a la instrucción return para que la instrucción return corte la función, corte la ejecución de la función, pero sin poner a la derecha de ella ningún valor
para que la función devuelva. Return, en definitiva, en forma completa, hace dos cosas. Cancela la ejecución de la función y además, si uno lo indicó, retorna algún valor, devuelve al punto de llamada algún valor si es que el programador indicó alguno. En este caso le estamos diciendo solamente quiero terminar, no quiero devolver un valor. Observen que esa misma función podría tranquilamente plantearse en esta otra forma en que he planteado allí, obviando el else y colocando lo que antes era la rama else en el mismo nivel de indentación de la instrucción if. Los dos códigos hacen lo mismo. Si este if da verdadero, se ejecuta la instrucción return y la función muere ahí, con lo cual la línea c igual n1 dividido 2 y este print no se llegan a ejecutar. Si el if dio verdadero, este return mata la función y las dos líneas que siguen por debajo no se ejecutan porque return lo impide. Y estas dos líneas solo se ejecutan, entonces, si a esa condición respondimos falso, lo cual significa que el funcionamiento de esa función es exactamente el mismo que el funcionamiento de esta otra, poniendo else de manera explícita e indentando hacia la derecha el código, el bloque de acciones de la rama else. Muchos programadores, en lugar de escribir esta versión de la función, escribirían esta segunda versión. ¿Por qué? Porque es un poquito más breve y un poco más compacta. Esta segunda versión es estrictamente lo mismo que esta otra, pero no tiene escrita la palabra else en ningún lado y nos ahorramos que la rama falsa se encolumne hacia la derecha, manteniendo el mismo nivel de encolumnado que tenía la función principal. Es lo mismo escribirla de una forma que escribirla de la otra. Como dije, las dos versiones son equivalentes. Si se ejecuta return, lo que sigue no se ejecuta nunca, y la rama else entonces se puede obviar y escribir su contenido fuera de la condición, que es lo mismo y produce un código más breve, más compacto. Lo último que vamos a ver es una curiosidad del lenguaje Python en relación a las funciones que se supone que no retornen valores. En realidad, en Python se asume que una función retorna un valor especial, una constante especial que se llama none, si se la plantea de forma que no se especifique de manera explícita, de manera abierta, un valor de retorno. Si yo planteo una función que se supone que no retorna nada y la uso después como si retornase algo, bueno, Python en ese caso va a forzar la devolución del valor none, aunque el programador no lo haya previsto. Esto es una rareza, pero se explica mejor con un par de ejemplos. Por ejemplo, supongamos que tenemos esa función títulos que se muestra allí. Esa función, muy tonta, no toma ningún parámetro, hace un print para mostrar la palabrita prueba en la pantalla y luego pone otro print para decir retorno de none. Observen que esa función no tiene ningún return en ninguna parte, por lo cual no retorna nada. Si uno llama a esta función, debería llamarla simplemente escribiendo su nombre y nada más. Pero resulta que si uno a esa función le escribe así, para Python sería exactamente lo mismo que escribirla de esta otra forma. Si una función no retorna nada, el programador puede dejarla como está y implícitamente, en determinados contextos, Python entiende que esa función es equivalente a escribirla en la forma en que lo estoy haciendo aquí. La misma función, pero agregando un return en la última línea que diga explícitamente return none. Decir que una función retorna none, siendo none equivalente a la palabra nada o a la palabra ninguno en inglés, es lo mismo que decir que la función no retorna nada. Simplemente Python asume esto porque muchas veces los programadores llaman a una función que no retorna nada asumiendo por error o por ignorancia que esa función algo va a devolver. En muchos lenguajes de programación eso provocaría un error, pero en Python no.
En Python, si a la función títulos la llamo como si devolviese algo, Python va a devolver none. Lo haya escrito yo o no lo haya escrito yo. Y el error no se va a producir, aunque voy a tener un programa poco claro desde el punto de vista de las reglas de estilo. Si una función que no retorna valores, como esta, es invocada como si retornase 1, se va a obtener un none como retorno, ya sea que la función se haya planteado así como dice a la izquierda o así como dice a la derecha. En este caso, por ejemplo, supongamos que hacemos algo como la función títulos, no importa cuál de las dos versiones sea, la llamo, pero observen que al llamarla asigno el valor que supuestamente devuelve en la variable x. Si la función títulos que estoy llamando es esta que puse a la izquierda, eso en Python no va a provocar error. En otros lenguajes eso provocaría un error. Y me diría, oiga, la función títulos que usted tiene ahí no devuelve nada. Y usted acá está esperando que la función devuelva algo. En otros lenguajes eso provocaría un error. En Python no. En Python, si a la función le invoco así, sea esta versión o sea esta otra, lo que va a guardar en la variable x es el valor none. Si la función que yo tengo escrita es esta, el valor none claramente está escrito allí. Y eso es lo que guarda en x. Y si la función que tengo escrita es esta otra, aun cuando no diga en ningún lado return none, ese none es lo que la función va a guardar en la variable x. Cuando acá le diga mostrame cuánto vale x, en los dos casos me va a mostrar none, ¿de acuerdo? Acá, como dice el modelo de abajo. Algo parecido a esto tengo yo programado aquí, como para que lo probemos, ¿sí? Supongamos que tengo la dichosa función títulos, solo que, bueno, ahí adapte los títulos para que, bueno, estén acordes a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La función títulos, cuando la invoco, dice hola mundo y dice seguimos en cuarentena. Y acá tengo un script principal en donde simplemente llamo a la función títulos. Acá tengo un programa muy elemental en el cual el script principal es esta línea y esa línea llama a la función títulos. Y la función títulos pone un par de cartelitos y nada más. Si ejecutamos esto, efectivamente salen los mensajes hola mundo, seguimos en cuarentena. Ahora bien, supongamos que yo aquí hago algo como p igual títulos. A ver, el programador está haciendo algo ahí que no debería. PyCharm me está señalando que ahí hay algo raro porque a esa línea ya me la está subrayando de color gris. Y si ponemos el mouse arriba y esperemos un poquito, PyCharm ya me está diciendo que la función títulos no devuelve valor alguno. ¿Por qué me está diciendo esto? Porque PyCharm ve que yo estoy asignando el supuesto retorno de la función títulos en una variable. En otros lenguajes, insisto, esto provocaría un error. No podría hacer esto. Pero Python se limita a decirme que ahí hay algo raro, lo que se conoce como un warning, un aviso de que ahí hay algo raro, y no me da error. Y no solo no me da error, sino que forzado a asignar algo en la variable p, asigna el valor none. Si yo acá le digo, mostrame cuánto vale la variable p, cuando volvamos, cuando hayas llamado a la función y regreses, bueno, observen, cuando yo ejecute este programa, Python va a ejecutar primero esta línea, con lo cual va a la función títulos, muestra los dos mensajes y vuelve. Y cuando vuelve, como acá le estoy diciendo, che, asigna algo en P, y la función no tenía previsto retornar nada, en P guarda none. Y luego entonces muestra el cartel que dice P none. Primero este mensaje, luego este y luego el none. Si ejecuto, podemos observar que efectivamente eso es lo que ocurrió. El valor de P quedó asignado en none. Ahora, la función misma podría haberse planteado de forma tal que explícitamente le digamos retorne none. Esa línea que dice ahí retorne none, si la escribo, perfecto, retorna none. Y si no la escribo, es exactamente lo mismo. Sin esa línea, Python asume que la función está escrita así, sobre todo en un contexto en el que se invoca la función
como si la función retornase algo. Si ejecuto este programa, el resultado es exactamente el mismo que si la línea return none no estuviese. Para finalizar esta entrada, observen, yo voy a eliminar esto que acabo de hacer, eso, y este print que puse aquí. También voy a eliminar este return none porque a los efectos es lo mismo, ponerlo o no, pero quiero que observen algo como esto. Muchas veces los programadores, sobre todo programadores inexpertos o que no terminan de tener claro lo que pasa con un retorno de none, hacen cosas como llamar a la función títulos, suponer que títulos va a devolver algo y a lo que sea que títulos devuelve pasárselo como parámetro a la función print. O sea, hacen algo como esto. Por alguna razón desconocida, asumen que la función títulos, que al llamarla ya muestra algo en la pantalla, asumen que necesita de alguna forma ser reforzada pasándosela como parámetro a la función print. Lo cual es incorrecto, pero en Python no provoca error. ¿Qué va a pasar acá? Cuando se ejecuta este programa, Python primero va a llamar a la función títulos. Primero llama a la función que está incluida como parámetro a print. La llama. Cuando la llama, la función títulos se ejecuta y muestra estos dos mensajes. Pero la función títulos mostraría esos dos mensajes incluso si ustedes acá afuera no llaman a la función print. No necesita títulos entrarle como parámetro a un print para que cumpla con su propio bloque de acciones. Lo va a hacer igual. ¿De acuerdo? Ahora, la función títulos muestra eso en la pantalla y cuando termina de mostrar eso, vuelve. El programador acá, cuando la función títulos vuelve, la está mandando como parámetro a la función print. Pero esto significa que el programador está asumiendo que títulos devuelve algo y que lo que yo quiero hacer es mostrar con print lo que títulos devuelve. Como títulos no devuelve nada y yo la estoy usando como si retornase algo, lo que hace Python es forzar a que la función retorne un none. Y ese print que ustedes ven ahí, finalmente en la pantalla va a mostrar un none en el aire. Este programa, por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a mostrar en pantalla primero el cartel Hola Mundo, que lo ven acá. Luego muestra el cartel Seguimos en cuarentena, que lo ven acá. Ahí termina de ejecutarse la función títulos y como al volver estoy esperando que títulos devuelva algo para mandárselo a print, Python asume que ese retorno debe ser un none. Entonces aquí manda como parámetro un none a la función print. Y eso es lo que ese print está mostrando aquí. El mismo tipo de error, muchos programadores lo cometen haciendo lo que nosotros llamamos el print de print. Algo como esto, que no tiene ningún sentido. Como pueden ver, es algo que vemos seguido en presentaciones de programas de estudiantes con poca experiencia. Observen bien, print, aquí la que está enviada como parámetro es invocada para mostrar el mensaje Hola Mundo otra vez. Y eso efectivamente va a ocurrir. Va a mostrar ese mensaje. Pero cuando ese print termina y vuelve, aquí está siendo utilizada como parámetro para la función print. Por lo tanto, el programador asume que este print está devolviendo algo. Print no devuelve nada. Por lo tanto, usada en la forma en que la estamos usando acá, Python fuerza a la salida de un none. Un none que es un convidado de piedra, pero el programador insistió. Por lo tanto, este print que está acá adentro se toma como que devolvió none y ese none se envía a la función print. Esto está mal. El programa anda, pero lo que están haciendo es una improlijidad total. Si ejecutamos esto, muestra efectivamente el mensaje Hola Mundo otra vez y a continuación el impertérrito none,
el convidado de piedra que acabamos de indicar. Tanto esto como esto no son errores en el sentido de que el programa se vaya a clavar, pero están mostrando una evidente falta de manejo conceptual por parte del programador en relación a lo que se supone que la función está devolviendo. En definitiva, no traten a una función que no devuelve nada como si la función retornase algo. Si hacen eso, les va a volver un none. Si la función no tenía previsto de manera explícita ese none, lo va a devolver igual. Y si lo tenía previsto como es acá, bueno, estaba previsto que retorne un none en una situación como la que se muestra aquí.